Cuando las normas tienen, en este caso en el código, algún periodo de adecuación, algún aplazo o han tenido alguna prórroga, también generalmente debajo del artículo se suele indicar en negro. Un tips legal es leer todo lo que está en negro. En el código suele ser, además de los títulos, de la palabra artículo, suele ser la forma en que se destaca información de referencia. Quiero concentrarme en el artículo 226, en la parte inferior. Tengamos en cuenta que los artículos del código pueden tener 2 párrafos o pueden tener 3 páginas. Y en esas páginas, una vez realmente es muy bueno, les recomiendo también trabajar siempre con las versiones digitales del Código Alimentario Argentino desde fuentes válidas, desde fuentes oficiales, ¿no? Desde la página de ADMAT, de SENASA, desde el boletín oficial, desde InfoJust, bueno, boletín oficial, perdón, no lo tiene. Boletín oficial vos vas a ver la norma que modifica el código, pero en InfoJust, Infolexi podés acceder. La herramienta más práctica realmente es la página de ADMAT. Por favor, no busquen en Google. Hay que buscar las normas siempre desde fuentes válidas. Por eso recomiendo la página de ADMAT o el mismo link de ASAL que estamos vinculados en la página web. Porque si uno busca en fuentes no oficiales, no sabes la versión y puede ser no válida o de tiempo atrás y estar desactualizado o ser una versión apócrifa. Y otro tips, además de esto de la importancia de buscar en fuentes válidas, es verificar todo el texto. Cuando uno está en el artículo 226, que tiene varios párrafos, quizás son una página y media, en la parte final está destacado en negrita el anexo, y el anexo, que está todo destacado en negro, tiene un link. Es decir, no vas a encontrar el texto en el código directo, sino que lo tenés que linkear. Si uno viene medio apurado o leyendo de forma rápida este artículo, a veces se te pasa eso. Entonces, hay que leer el artículo, por lo menos las primeras veces que uno trabaja con un nuevo artículo o una nueva norma, hay que tomarse 5 minutos y analizarla estructuralmente, porque en cada párrafo puede haber referencias o puntos importantes como es esto del link. Ese anexo que está linkeado te cambia el mundo. ¿Qué significa ese link? Ese anexo es básicamente el anexo 2 del decreto reglamentario, es lo que llamamos normativa gráfica. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se incorporaron estos temas al Código Alimentario Argentino? Digo, si ya teníamos la ley, teníamos el decreto reglamentario, ¿por qué se incorporaron al código? ¿Cuál es el fundamento? Y la incorporación al Código Alimentario Argentino significa o se ha hecho porque para que todas las jurisdicciones que hayan adherido a la ley del mismo puedan aplicarla en su territorio. Desde el plano jurídico, las leyes nacionales necesitan ser que las provincias y los municipios adhieran para poder aplicarlas, la mayoría, no todas. Entonces, esta ley nacional de promoción de alimentación saludable necesitaba que todas las provincias de Argentina, más todos sus municipios y comunas, adhieran a esa ley para poder aplicarlas en su territorio, lo cual es una logística y un procedimiento, diría, extenso, sino complejo, porque las 23 provincias argentinas, más todos los municipios de cada una, representan muchos territorios y es un proceso que no se va a dar de un día para el otro. Entonces, desde la técnica jurídica se decidió incorporarlo al Código Alimentario Argentino y todas las provincias, los municipios y las comunas que ya han adherido a esta ley nacional del Código Alimentario Argentino, en consecuencia pueden aplicar estos temas porque ya están incorporados al Código Alimentario Argentino. Es decir, se incorporaron estos dos artículos, el 225 y 226, para regular los sellos y azúcares en el capítulo 5, por una cuestión jurídica. Lo destaco porque, repito, los profesionales que participan realmente en estas capacitaciones no son abogados y no tienen, o si lo son, son los menos, y no tienen por qué conocer cuestiones técnicas del mundo jurídico, y siempre hay algún motivo. Es por eso que hoy tenemos los dos artículos en el Código Alimentario Argentino. ¿Es lo mismo que está en la ley y en el decreto reglamentario? Sí, es lo mismo. Sin embargo, el hecho de que ya están incorporados en dos artículos del código hace que la provincia de Santa Fe lo pueda aplicar porque Santa Fe ya está adherida al Código Alimentario Argentino y ya lo aplica. Y así con la provincia de Entre Ríos y con la de Córdoba, que también han adherido. ¿Me confirman si queda en claro este punto? Porque es muy importante y es un valor agregado identificar estas cuestiones jurídicas que no son frecuentes en las explicaciones para los técnicos. Y además, entiendo que este detalle o este fundamento les puede servir para conocer otras leyes cuando se incorporan al Código Alimentario Argentino. ¿Me confirman si me explico?
Sí, sí, perfecto. Bien, Gracias. Muy bien. hasta acá hice una mención de las cuestiones más importantes jurídicamente y las que son más duras de conocer porque tienen que ver con el mundo del derecho. A partir de ahora voy a hacer una breve introducción o referencia de cuestiones más operativas del alcance de la ley y después van a desarrollar la presentación en lo que continúa el análisis más específicos, Francisco y Eva. Lo primero que hay que identificar son los alimentos y las bebidas analcohólicas que deben presentar sellos y o leyendas precautorias, es decir, las que deben cumplir con esta norma. Hay varios elementos para identificar cuáles son los alimentos que deben cumplir. Me refiero a alimentos como el concepto de alimentos en sí y las bebidas analcohólicas. Recordemos que las bebidas analcohólicas también son alimentos en el concepto del artículo 6 del Código Alimentario Argentino. Pero repito, voy a decir solamente alimentos y me refiero a todo. Para identificar hay muchos requisitos. Primero, que sean alimentos envasados en ausencia del cliente y listos para consumir, ¿sí? El hecho de que sean alimentos envasados significa que no estén envasados, los que no están envasados no aplican, y que sean listos para consumir, porque hay alimentos que no son listos para consumir, como son los alimentos de uso industrial exclusivo. Deben ser también alimentos que se comercializarán en Argentina, porque como es una norma de Argentina, tienen que tener punto de aplicación en el territorio del país. Esto te excluye los alimentos exclusivos de exportación, ¿sí? Alimentos exclusivos de exportación son alimentos elaborados en Argentina que se van a comercializar en otros países, pero no en Argentina. Diferente es el alimento que se va a vender en Argentina y en otro país. En ese caso, si al menos uno de los países de venta es Argentina, sí tiene que cumplir. Pero alimento exclusivo de exportación no, porque se aplicará la otra ley. ¿Qué sucede con los alimentos importados? Los alimentos importados es al contrario de los alimentos para exportar. Los importados son alimentos elaborados en otros países, digo, en Italia, que con el proceso de importación se incorporan a Argentina. Si se van a comercializar en Argentina, porque a veces se importan alimentos como materia prima, alimentos importados en Argentina que se van a comercializar en Argentina envasados en ausencia del cliente y listos para consumir, también van a aplicar. Es decir, ese alimento que se hace en Brasil o en Chile y que se va a vender en Argentina en góndola, va a tener que cumplir la ley de Argentina, sí. Además de estas dos condiciones, tiene que darse otra condición. Tienen que tener agregado de azúcares y o sodio y o grasas como ingredientes propiamente dichos o como parte de otros ingredientes de la fórmula, y las cantidades de azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas totales, sodio y o energía en el producto listo para consumo tienen que ser iguales o superiores a a los límites establecidos en el decreto reglamentario. Y o, además, que contengan edulcorantes y o cafeína, es decir, tienen que ser alimentos envasados en ausencia del cliente, listos para consumir, que se van a comercializar en Argentina, que tengan alguno de los nutrientes citados como nutrientes críticos, y o que su valor energético sea superior a los valores permitidos, y o contener edulcorante y cafeína. Son casi 5 o 6 condiciones. Digo, por ahí, si me puede faltar alguna o puede ser confusa, es leer esta filmina e identificar todas las condiciones. Entonces, vos cumplís el 90% de las condiciones. ¿Aplica la ley? No, tiene que cumplir el 100% de las condiciones, porque puede ser un alimento envasado en ausencia del cliente que tenga ingredientes o contenga edulcorantes, sin embargo, un alimento para exportar. Entonces, identificar que se deben cumplir el 100% de las condiciones. Esos son los alimentos alcanzados, es decir, los que deben cumplir. Ahora nos vamos a preguntar por el contrario, los alimentos que no deben presentar sellos, es decir, los que no están obligados a cumplir. En este concepto voy a destacar que la ley tiene alimentos exceptuados, alimentos que no alcanzan a los puntos de cortes y alimentos que no cumplen con las condiciones. Todas esas tres categorías que tienen alguna diferencia mínima en cómo están regulados, lo digo de forma práctica porque explicarlo llevaría mucho más tiempo y no viene al caso. Alimentos exceptuados, alimentos que no alcanzan al punto de corte o alimentos que no cumplen todas las condiciones, podríamos engruparlos en el concepto o en el género de que no aplican. La norma de por qué no aplica es diferente. Los alimentos para propósitos médicos específicos, los suplementos dietarios y las fórmulas para lactantes, niños y niñas de hasta 36 meses no aplican porque
hay un artículo en el decreto reglamentario en el anexo 1 que dice que estos alimentos no aplican a los puntos de corte. Es decir, estas tres categorías, alimentos para propósitos médicos, suplementos dietarios y fórmulas de lactantes, niños y niñas de hasta 36 meses, no aplican. Tampoco aplican los productos no envasados y no acondicionados para la venta al público. La ley no lo dice, sino que surge de que no cumplen con la condición positiva de ser alimentos envasados en ausencia del cliente y listos para consumir. Repito, digo, van a encontrarlo de otra manera. Vos en las normas podés encontrar la condición positiva es todos los alimentos rotulados de color blanco tienen que cumplir esta ley. ¿Qué es lo contrario? Todos los alimentos que no cumplan con la condición blanco no van a tener que cumplir. Entonces, cuando hay un artículo de la ley que establece todos los alimentos envasados en ausencia del cliente y listos para consumir que se comercializarán en el territorio de la República Argentina, ahí ya tenés tres condiciones que vos por oposición podés saber que no van a aplicar cuando no la cumplan, es decir, los alimentos no envasados y no condicionados para la venta al público. Los alimentos preparados en restaurantes, comercios gastronómicos tampoco cumplen porque no son envasados de la ausencia del cliente. Los productos fraccionados al peso en el mostrador a la vista de los consumidores, justamente porque son fraccionados en presencia del consumidor. Los acondicionados para la venta al público constituidos por un único ingrediente sin procesamiento o mínimamente procesado que no posean agregado de nutrientes críticos. Justamente la condición es que no tienen el agregado de ese nutriente crítico y o edulcorante o cafeína, me faltó detallarlo. Los vegetales en estado natural, las carnes frescas, huevos frescos de gallina y de otras especies, las legumbres o los cereales secos, siempre que no hayan sido adicionados con azúcares, sodios y grasas. Estos últimos dos puntos son ejemplos de la condición de que no tienen agregados de nutriente crítico o, o que no lo tengan, porque digo, no necesariamente quizás una legumbre en general no tiene un agregado. Sin embargo, puede haber alguna legumbre que en el procesamiento y por su denominación de venta tenga un agregado de sodio o el ingrediente que utilizan en algún procesamiento de ese producto. Digo, no es lo mismo la lenteja que el puré de lenteja. Entonces, las condiciones son las positivas para los que tienen que cumplir y los que no cumplen las positivas son los que no se encuentran alcanzados. Por diferentes motivos, como dije, las primeras tres categorías de alimentos no cumplen, no aplican a la ley porque hay un artículo, el artículo 6 del anexo 1 que lo detalla, y todas las otras son porque no cumplen las condiciones objetivas. En particular, hoy les decía que en la ley lo vamos a encontrar también, hay un artículo, el 7, que dice que se encuentran exceptuados. Básicamente, el hecho de tener exceptuados es que no aplican, es decir, son una excepción, no aplican azúcares, aceite vegetal, frutos secos y sal común de mesa. Y siempre que estos productos se encuentren ellos mismos como el producto final acondicionado a la venta al público, sin adición de ningún otro ingrediente y sin ningún procesamiento o transformación. Me suelen preguntar, pero ¿por qué está esta excepción a este artículo 7 si ya estos cuatro alimentos cumplen con la condición de no tener agregado nutrientes críticos? ¿O esta es la condición que debe cumplir? Y en realidad el fundamento se debe a cómo se estableció la ley, a veces tiene que ver por una cuestión de técnica o por acuerdos, ¿no?, de cómo se aprobó la ley, pero básicamente alimento exceptuado o alimento que no aplica o alimento que no cumple la condición es que no van a tener que cumplir la ley. Hay diferentes formas de llamarlas algo más específico, algo más fino. No viene el caso distinguirlo, digan, lo importante es saber que hay alimentos que no aplican. Porque no aplican o porque están exceptuados o porque no cumplen las condiciones objetivas. ¿Me confirman si me explico? Es importante porque en la cuestión del lenguaje, por ahí sé que a los profesionales técnicos siempre les gusta comprender todo y me piden que le explique. Digo, lo importante es saber que todas esas categorías de alimentos, por uno u otro motivo, no van a aplicar y no van a tener que cumplir con la ley. ¿Me confirman si queda claro esta idea? Sí, Sí, Emilia, claro. por el chat están Bien. confirmando que queda claro. Lo que quiero decir, y lo fundamental, no importa la causa, si es que no aplican, no cumplen condición objetiva o están exceptuados. Ese detalle de cuál sea la causa específica es algo menor. Lo que es importante es la conclusión, que no van a aplicar porque no cumplen todas las condiciones o porque están exceptuados o porque no cumplen con los puntos de corte. Bien, otra herramienta práctica dentro de la página web de ANMAT y dentro de la página de argentina.gov.ar, que hay información del sistema de sellos y de todo lo que es el etiquetado frontal en general,
ADMAT desarrolló un árbol de decisión, es decir, es el esquema que permite tener una guía para identificar si el o los productos que producís aplican. Entendemos que esta es una herramienta muy útil porque estandariza todo el procedimiento de análisis ya pautado sin errores, ¿no? En vez de crear ese cuadro o ese árbol de decisión, es una herramienta, directamente se puede descargar de la página de argentina.gov.ar, ahí tienen el link, y te da la herramienta para que todo un equipo de trabajo, quienes tengan que analizar el alcance de esta norma, puedan directamente ya tener todas las preguntas y las respuestas que te generan el efecto de cada una. Otro punto son los plazos para cumplir y o adecuarse a la ley. Vamos a identificar algo. Lo primero, la ley entró a regir, se sancionó en noviembre del año pasado y hay una fecha de corte. Los productos aprobados antes del 20 de noviembre del año pasado van a poder solicitar prórroga y si está autorizada van a tener que adecuarlos en su finalización. Identifiquemos que la prórroga hay que distinguir los plazos para ver si son grandes empresas o pequeñas y medianas empresas, cooperativas y productores de agricultura familiar. Ya lo vamos a ver luego. Y los RNP aprobados después del 20 de noviembre directamente van a tener que cumplir la ley. Eso es lo que dice la norma. La normativa establece en el decreto reglamentario, en el anexo 1, hay un cronograma. Este cronograma seguramente ya lo conocemos todos, distingue lo que son un cronograma para lo que son las grandes empresas y otra para lo que son pymes, micro, pequeñas y medianas empresas. Las fechas de cortes varían, ¿no? Por ejemplo, las grandes empresas ya tuvieron prórroga para pedir hasta el 20 de julio, las grandes empresas pueden pedir, las pequeñas empresas, perdón, pueden pedir prórrogas hasta el 20 de enero. Y así están todas las fechas de cortes. Los dejo para su conocimiento, entiendo que ya todos lo identifican y es algo que vamos seguramente a verlo después, así que quiero dejarlo directamente con la filmina. Vamos a ver, y seguimos con el sistema de sellos. Otra herramienta que es muy útil es lo que identificaba el sistema de sellos. Este sistema fue creado por la disposición de ANMAT, fue aprobado, por eso legalmente es obligatorio. En este sistema existe la calculadora oficial, el buscador, la declaración jurada y la herramienta para gestionar la prórroga. Básicamente, este es el sistema que obligatoriamente deben utilizar todas las personas o los sujetos alcanzados por la ley. En cuanto a algunas otras herramientas útiles, es la página web de argentina.gov.ar, ahí tienen toda la información compilada. La recomendación es guardarlo directamente en un acceso directo en la computadora, porque vos cuando tenés que buscar algo ya tenés acceso al sistema y a su vez a la normativa, a los instructivos, al análisis de los productos alcanzados y a las preguntas frecuentes. Nada más mostrarles. Esta es la página principal. Después, en una sección te permite acceder al manual y a los instructivos respectivos. El manual se puede descargar. Quiero destacar solo un punto del manual. El manual es una explicación, es un detalle, es una herramienta para clarificar y para dar ejemplos. Sin embargo, el manual no es una norma. El manual es un documento explicativo que se basa y que puede explicar y detallar las circunstancias previstas en las normas, sea la ley, el decreto, las disposiciones de ANMAT. En general esto es para este manual como para cualquier otro manual o cualquier otro instructivo, inclusive los instructivos tienen las mismas características. Los manuales o los instructivos son herramientas que tienen como objetivo facilitar la comprensión más en un tema tan técnico, detallando ejemplos, casos, explicaciones que están previstas en las normas, ¿sí? Digo, en este caso el manual de leyes o de una resolución. Sin embargo, un manual y un instructivo solo van a poder desarrollar y explicar y dar ejemplos de los previsto en las normas. Un manual o un instructivo, ¿podría agregar, modificar, quitar algo previsto en una norma? No. Por eso, eventualmente, en alguna interpretación de un manual, si hay algo que no cierra con lo que está previsto en la ley o en el decreto reglamentario, prevalece y va a ser solamente vinculante lo que dice la ley o el decreto. Los manuales, repito, son explicaciones, o los instructivos también, son guías, referencias, explicaciones de lo que dicen la ley. ¿Pueden agregar, modificar o quitar algo?
No, porque no es una norma, no es una ley obligatoria, no es una disposición de ANMAT, es una explicación. Destaco esto porque sé que el público de la alimentación puede no conocerlo, entonces digo, si, ¿qué podría pasar en algún manual o en algún instructivo? Si eventualmente hay algo que modifica, que se quita de la ley, es porque ese manual tiene un error. Y jurídicamente no va a ser válido esa explicación. Seguramente digo, podría pasar algún error involuntario en una explicación de un manual o en un instructivo. Lo que va a tener que hacer el organismo que emitió ese manual o ese instructivo es rectificarlo y establecer lo mismo que si la norma dice todos los octógonos, los sellos van a ser en octógonos en color negro, el manual tiene que decir eso. No te podría permitir un color gris o rojo de ninguna manera, salvo que la norma en alguna parte lo indique. En este caso, en Argentina no hay ninguna excepción particular. El manual y los instructivos explican lo que surge en alguna otra normativa. ¿Cuáles pueden ser las normas? Es un concepto general. Puede ser una ley, puede ser una resolución, una disposición de ANMAT, cual sea, puede explicarlo. Los instructivos son herramientas más operativas inclusive porque te explican cómo acceder al sistema, cada una de las pantallas, las herramientas, así que les dejo la referencia. La normativa está también cargada en la página de argentina.gov.ar y es muy simple de acceder. Y el sistema gráfico también establece otra explicación de, bueno, el decreto el anexo del decreto y la explicación de las características del rotulado nutricional. Por último, dentro de esta página también se pueden descargar todos los sellos, ¿sí? No hay que empezar de cero, digo, sellos y leyendas precautorias están disponibles en formato JPG y se puede descargar directamente, es una herramienta útil para todos los que tengan que trabajar con este material. En particular, como estamos trabajando en ASAL, hace un mes aproximadamente, el 14 de noviembre se estableció la fecha de corte, se cargó una noticia en el sistema electrónico para todas las empresas y hay que distinguir la fecha de corte. En Santa Fe la fecha de corte es el 14 de noviembre. Los productos, los trámites iniciados los trámites de RNPA iniciados antes del 14 de noviembre van a tener que presentar la prórroga aprobada, ¿sí? Si es que la tienen, en el caso que sean grandes empresas, si son pequeñas o microempresas, la prórroga aprobada o el certificado de MIPYME porque todavía la podrían pedir. Y a partir de la fecha de corte de enero van a tener que presentar esta prórroga aprobada o la declaración jurada del sistema de sellos. Y lo mismo, o alguna situación similar, es a partir de, perdón, una situación similar no, diferente es a partir del 14 de noviembre, ya directamente van a tener que presentar obligatoriamente la misma documentación. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso van a poder presentar la documentación facultativamente, los trámites de RNPA iniciados antes del 14 de noviembre, las empresas voluntariamente van a poder presentar esta documentación, mientras que los iniciados a partir del 14 de noviembre ya van a tener que cumplir sí o sí con esta información. Es una condición obligatoria para que el trámite sea analizado. Bien, a partir de ahora voy a darle la palabra a Francisco. Les pido disculpas porque quizás me extendí un par de minutos y queda mucho por explicar de la parte técnica, así que dejo de compartir pantalla para que tome la palabra Francisco. Muchas gracias, Emilia. De Bueno, paso a nada, compartir yo. dale por favor. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? Se ve perfecto, Francisco. Bueno, yo voy a continuar con la charla. Más que nada vamos a empezar a ver el manual. Para aplicar la norma hay que identificar conceptos que van a encontrar en el manual de rotulado nutricional frontal para la aplicación del rotulado. Y después le voy a dar la palabra a Eva, que va a seguir con la parte del anexo 2, de lo que son normativas gráficas.
Este manual lo primero que van a poder ver es cómo identificar los nutrientes críticos. El manual define nutrientes críticos a los azúcares añadidos, a las grasas totales, a las grasas saturadas y al sodio. Las calorías lo dejan claro de que no son considerados un nutriente crítico, sino que son una medida de la unidad, una unidad de medida de la energía que aportan los alimentos. Los criterios para establecer el exceso de nutrientes críticos y las calorías y la declaración de edulcorantes y cafeína se va a basar en este sistema, el modelo de perfil de nutrientes de la OPS o OMS, donde ustedes van a ver, este cuadro lo van a poder encontrar también en el capítulo 5 del código, donde está en las dos etapas, como ya les explicó Emilia antes, y discriminado por empresas grandes y pequeñas y medianas. Con las distintas fechas, ustedes van a ver que se basa en el aporte de energía, en el aporte de nutriente en función de la energía que proviene de cada uno de ellos. Por ejemplo, en los azúcares añadidos, en la primera etapa se va a considerar que debe declararse los sellos cuando tenga mayor o igual al 20% del total de la energía proveniente de azúcares añadidos. Con respecto a las grasas, el 35%, con respecto a las grasas saturadas el 12%, si ustedes se fijan el sodio también tiene puede ser en función de las calorías aportadas o en miligramos por 100 gramos de producto. Si se fijan, está en 600 miligramos en la primera etapa el sodio y en la segunda baja a 300. Lo que busca estas etapas es hacer una reducción gradual de los nutrientes críticos. Con respecto a los edulcorantes y cafeína, no hay una reducción gradual, sino que la advertencia va en función de la presencia de uno u otro. Ustedes en la información nutricional lo que van a poder ver es que está agrupada en un solo lugar, que puede estar en forma de cuadro, con cifras y unidades en columnas. Alternativamente pueden utilizar la información nutricional de forma lineal, si el espacio no es suficiente. Y en el capítulo 5 del código ya está agregado cómo van a declarar los azúcares totales y añadidos. Inmediatamente después de los carbohidratos, ustedes van a colocar de los cuales X cantidad de gramos son de azúcares totales y X de azúcares añadidos. Estos son los modelos que les hablaba recién. El modelo de cuadro, el modelo lineal. Es obligatorio incluir los valores del contenido de azúcares totales y añadidos dentro de la información nutricional. Esta información debe declararse en todos los productos envasados en ausencia del cliente que deban llevar información nutricional conforme a las normas del Código Alimentario Argentino. Los azúcares totales y añadidos no tienen un valor diario definido de referencia. Cuando el alimento contenga cantidades de azúcares totales y añadidos menores o iguales a 0,5 gramos por porción, podrán expresarlo como no contiene o cero. Y en ese caso pueden utilizar la información abreviada, la información nutricional abreviada, donde ustedes van a detallar no aporta cantidades significativas de azúcares totales y azúcares añadidos. ¿Cuándo se entiende que hay un agregado de azúcares? Hay agregado de azúcares cuando hay monosacáridos o disacáridos agregados como tales, cuando hay azúcares de hidrólisis de polisacáridos, como por ejemplo jarabe de glucosa, jarabe de alta fructosa, maltodextrinas, generalmente los más comunes. Cuando un ingrediente contenga azúcares adicionados como jaleas, como baños de repostería, caramelo. Cuando un ingrediente que contiene naturalmente azúcares como la miel, la melaza, los jarabes de frutas están agregados. Jugos y concentrados de frutas y hortalizas. Pulpas y puré de frutas u hortalizas, fruta en polvo, obtenida del procesamiento del jugo, concentrados, siempre concentrados, pulpas y o puré de frutas, o la mezcla de cada uno, individual de cada uno de los que se nombraron anteriormente. ¿Cómo se obtiene el contenido de azúcares añadidos? Bueno, en primer lugar hay que analizar la composición del producto. Primero hay que identificar los ingredientes que aportan azúcares añadidos
En segundo lugar, establecer la cantidad de mono y disacáridos que aportan cada uno de esos ingredientes. Y para eso ustedes lo van a poder hacer a través de la formulación, la receta del producto que está establecida por el elaborador, especificaciones o fichas técnicas de cada uno de los ingredientes o materias primas, información declarada en el rótulo de los productos autorizados para la elaboración, o por determinación analítica de azúcares. Esto es aplicable para los alimentos que no poseen en su composición azúcares intrínsecos, como por ejemplo productos lácteos o vegetales. Después que hicimos todo eso, lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de cada uno de los azúcares identificados en los distintos componentes del alimento. Para que sea más claro el ejemplo, bueno, el manual les pone, yo tomé uno, pero le pone varios ejemplos, donde ustedes van a ver que tienen un producto que es turrón crocante de almendras con baño de repostería, donde tiene 3 componentes, A, B y C. El componente A es la oblea sabor chocolate, el B es turrón de almendras, y C es baño de repostería, en distintos porcentajes. El componente A, como ustedes ven, no tiene azúcares añadidos. El componente B identifica 2 ingredientes que tienen azúcares, por ejemplo, el azúcar y la miel. Y el componente C identifica azúcar. Una vez que identificamos cada uno de ellos, hacemos la sumatoria total de cada uno. Como el azúcar y la miel se suman entre sí, pero como la miel tiene un porcentaje de azúcar del 82%, hay que hacer ese factor de corrección para que dé 13,5. Entonces vamos a tener, en el componente B, vamos a tener el ingrediente 2 y 3, que sería azúcar más miel, sumando 19,5 y 13,5 respectivamente, siempre teniendo en cuenta la pureza del ingrediente que aporta azúcar. Y el componente C, que es azúcar, tiene un solo ingrediente, que es azúcar, perdón, y 9,8. Haciendo la sumatoria de todos, ustedes pueden ver que ese producto tiene 42,8% de azúcares añadidos. Otro ejemplo, por ahí más simple, es que una galletita con almendra con chip de chocolate, identifican dos componentes, dos ingredientes que aportan azúcares. Ustedes ven que el azúcar es 100% azúcar, y el chocolate negro tiene un 48% de azúcares. Entonces, a esos 10 gramos de azúcares hay que sacarle el 48%, que sería 4,8, y haciendo la sumatoria, ustedes pueden ver que 20 más 4,8 le da 24,8 de azúcares añadidos. Una vez que ustedes calcularon cada uno de los componentes de su tabla, para ver dónde hay azúcares añadidos, dónde hay grasas o dónde hay sodio añadido, pueden elaborar un cuadro como este, donde ponen los puntos de corte y ustedes pueden fijarse si en la primera o segunda etapa tienen que declarar sellos o no. El sistema de sellos y advertencias nutricionales, bueno, tiene una calculadora virtual que es mucho más práctica. Es online, ustedes van a entrar y pueden poner, por ejemplo, los datos de su información nutricional, pero haciendo foco en lo que son los nutrientes críticos. Acá deja de lado los otros nutrientes. Ustedes colocan lo que es el alimento, la descripción del mismo, ponen la porción, siempre la porción que recomienda el código, los gramos o mililitros según sea, y van a ir completando la tabla. Y ponen calcular sellos y les va a aparecer discriminado para las 2 etapas los resultados. Cuando corresponde sellos en cuanto a uno o a otro. Siempre tengan en cuenta que nunca pueden tener un exceso o sea, una declaración de calorías si no hay un exceso en uno de los nutrientes críticos al menos. Siempre van de la mano. En este caso ustedes pueden ver que en el primero las calorías no tenían exceso en la primera etapa, pero en la segunda etapa ustedes van a ver que tenía exceso de nutrientes críticos y sí de calorías. Si nunca les puede dar exceso de calorías sin nutriente crítico alguno, ya sea grasas o azúcares.
Bueno, esto les va a alargar un PDF que ustedes lo pueden descargar y después con eso tramitarán ante INAL la declaración de sellos. Ahora vamos a lo que es cuando no aportan azúcares añadidos. No aportan azúcares añadidos los provenientes de frutas o hortalizas enteras en trozos, frescas, desecadas, deshidratadas y oleofilizadas. Las hortalizas en polvo, la leche y los productos lácteos, cuando se utilicen como ingrediente en la formulación de un producto, la lactosa que ellos aportan no se considerará como azúcares añadidos. La miel, cuando se presente envasada para el consumidor, tampoco tendrá azúcares añadidos. Por el contrario, la miel, cuando se incluya como un ingrediente, como el ejemplo que dimos recién, sí se va a considerar que aporta azúcares. Ahora vamos a explicar un poco lo que es cuando un alimento contiene edulcorantes. Cuando en la lista de ingredientes se incluyan al menos un aditivo edulcorante, sea nutritivo o no. Este criterio también incluye a los polialcoholes y a los aditivos edulcorantes que puedan cumplir otra función tecnológica en el producto final. Por ejemplo, el sorbitol, que determinará que deba considerarse la leyenda precautoria. Cuando se utilice, aún sea como humectante, secuestrante, emulsionante o alguna de las funciones que cumple. Esto, más que quiero aclararlo, si ustedes se fijan, dice, cuando en la lista de ingredientes se incluya al menos un aditivo edulcorante, sea nutritivo o no. Y siempre dice independientemente de la función. Si ustedes van al capítulo 18, el sorbitol, además de estas funciones que yo les coloqué acá abajo, dice edulcorante. Por eso pide que lo declaren. ¿Cuándo se entiende que un alimento contiene cafeína? Cuando la incluya como tal, o para el caso de las bebidas analcohólicas o polvo para prepararlo, cuando estén elaboradas con infusiones, maceraciones y percolaciones que se deban considerar la cafeína aportada por cada uno de los ingredientes, como por ejemplo café, té, yerba, mate, guaraná, cacao, cola, etc. La leyenda precautoria va de edulcorantes independientemente de que se haya añadido por su función tecnológica o no, de endulzar, debe quedarse la leyenda precautoria así, igual. La cafeína, independientemente de la cantidad adicionada, debe contener la leyenda precautoria. Acá le ponen un ejemplo de una bebida analcohólica formulada con extracto de yerba mate, denominada bebida sin alcohol a base de extracto de yerba mate y jugo de limón. Consignará la advertencia de cafeína, además de la que le corresponda al edulcorante. Sin embargo, cuando hablamos de yerba mate, no lleva la leyenda de que contiene cafeína, porque es el producto como tal. Ahora vamos a ver cuándo se entiende que un alimento tiene agregado de grasa. Cuando se agregan grasas y aceites vegetales o animales, incluida la grasa láctea, cuando los productos e ingredientes que contengan grasas o aceite de origen animal hayan sido agregados, y se considera agregado de grasa láctea al agregado de manteca, crema o cualquier otro producto graso obtenido del procesamiento de la grasa de leche. Por ejemplo, grasa anhidra de leche o buteroil, entre otros, ¿no? Cuando no se entiende que hay agregado de grasas, no se considera que hay agregado de grasa láctea al proceso de estandarización de leche, siempre que el agregado de grasa láctea no supere el 5%. Asimismo, la utilización de los aditivos alimentarios de naturaleza lipídica como monos y diglicéridos, lecitina, sales de ácidos u otros, o sus mezclas, en una proporción igual o mayor al 1% de la composición del alimento determinado, deberán ser considerados que hay agregado de grasas. O sea, cuando no sea para estandarizar leche, cuando hay mayor al 1%, hay agregado de grasas. Mayor o igual. ¿Y cuándo se entiende que hay agregado de sodio? Cuando se agregan el sodio como tal, sal de sodio, o cuando los ingredientes que contengan sales de sodio agregados, incluso, o sea,
tengan algún tipo de aditivo a base de sodio. Eso le va a sumar sodio y bueno, si superan los puntos de corte, tendrán que declarar los sellos obligatorios. Hasta acá, todo eso es lo que ustedes van a poder encontrar en el manual. Hay muchos ejemplos, yo les recomiendo que lo miren. Hay una parte de preguntas frecuentes donde ustedes van a poder sacarse dudas de cómo se interpreta. Y bueno, ahora los dejo con Eva, que les va a hablar de la normativa gráfica del anexo 2. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan? En esta última parte queríamos compartir con ustedes algunos requisitos de la normativa gráfica. Bueno, y haciendo un resumen hasta aquí, a partir del desarrollo de los contenidos de mis compañeros, podemos decir que los pasos a seguir son, bueno, primero, verificar si el producto está alcanzado o no. Segundo, ver la posibilidad de reformulación, más allá de lo que la empresa puede decidir. Y si perfila, determinar cuáles son los sellos y leyendas precautorias a declarar. Y por último, y es lo que pretendemos revisar ahora, es determinar cuál va a ser la dimensión de ese sello o leyenda precautoria. Y por último, la ubicación en la cara principal del envase. Entonces, bueno, a modo de repaso, en el caso de tener nutrientes críticos y o calorías en exceso, esos son los sellos de forma octogonal, que establece, bueno, la leyenda del nutriente crítico. En el caso de contener edulcorantes, va a ser un sello rectangular, que va a declarar el contenido de edulcorantes, y en el caso de contener cafeína, el contenido de cafeína. También tenemos microsellos, ya vamos a ver cuál es la condición para poder declararlos. Va a ser un solo microsello y va a admitir valores del 1 al 7, que sería la totalidad de los sellos que tenemos a declarar. Es decir, si yo tengo 2 sellos a declarar, voy a declarar el microsello número 2, bajo cualquiera de los 2 formatos. La diferencia entre uno y el otro es que uno tiene la expresión sellos, pero la decisión de un formato u otro es de la empresa. Todo lo que respecta al reborde negro, al reborde blanco, a la tipografía de los mensajes de escritor, de la firma del Ministerio de Salud, ya sea de los sellos octogonales y de los sellos rectangulares, está todo preestablecido y ustedes únicamente lo que tienen que hacer es descargarlo de los links que ya los mencionó Emilia, y solamente darle el tamaño y la ubicación, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando hablamos de dimensiones de los sellos, en el caso del sello octogonal, estamos diciendo, bueno, el ancho y un alto, que en este caso son iguales, o sea, si determinamos el ancho va a ser el mismo. Y en el caso del sello rectangular, tenemos un ancho diferente al alto, que es 4 veces el alto. Entonces, el primer paso va a ser, para poder determinar la dimensión del sello, determinar el área de la cara principal de ese rótulo o envase, que puede coincidir o no. Entonces, ahí ustedes tienen las 2 tablas, la tabla 1, que corresponde al sello octogonal, y la tabla 2, que corresponde al sello rectángulo. En cada uno tienen 2 columnas, el área de la cara principal en centímetros cuadrados y el alto y el ancho y el alto del sello correspondiente. Tienen 15 niveles y el último que correspondería a caras con áreas mayores a 300, que ya lo vamos a ver. Entonces, para el cálculo del área de la cara principal, cuando la forma del envase corresponde a una figura geométrica definida como un rectángulo, un triángulo o un círculo, se va a calcular el área de acuerdo a la fórmula de estas figuras geométricas. Entonces, si es un rectángulo, va a ser la base por la altura. Si es un triángulo, va a ser la base por altura sobre 2. Si es un círculo, pi por radio al cuadrado o 3,14 por radio al cuadrado.
Entonces, a modo de ejemplo, si el área es rectangular y mide 15 por 10, el área de la cara principal entonces va a ser 15 por 10 y corresponderá a 150 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa si nuestro envase tiene forma cilíndrica, como puede ser una lata? Entonces acá vamos a tener en cuenta la circunferencia del envase en su punto medio dividido 2. Por ejemplo, si mide 30 centímetros dividido 2, vamos a tomar 15 centímetros y esa área principal va a ser 15 por 10, que es la altura. Entonces vamos a obtener el área de la cara principal de 150 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Si el envase es cónico, lo mismo, tomamos la circunferencia del envase en su punto medio dividido 2, en este caso el del ejemplo es 18, dividido 2 va a ser 9, lo multiplicamos por la altura que es 12 centímetros. Entonces el área en este caso va a ser de 108 centímetros cuadrados. Entonces, una vez que nosotros obtenemos el área de la cara principal, donde van a ir ubicados los sellos, lo que tenemos que hacer ahora es determinar la dimensión de ese sello. Entonces, para eso vamos a ver 4 escenarios posibles. Cuando el área de la cara principal sea menor a 10 centímetros cuadrados, cuando tenga entre 10 y 20 centímetros cuadrados, cuando tenga entre 20 y 300 centímetros cuadrados y cuando tenga más de 300 centímetros cuadrados. Entonces vamos al primer caso. En el caso de envases con superficies menores o iguales a 10 centímetros cuadrados, vamos a utilizar el microsello, que debe representar el área del microsello como mínimo el 15% del área de la cara principal de rotulación según la siguiente fórmula. Entonces, el área del microsello va a ser igual al área de la cara principal del envase por 0,15. Entonces, si nosotros tenemos un área de la cara principal de 9 centímetros cuadrados, lo multiplicamos por 0,15 y obtenemos 1,35. Ese va a ser el área del microsello. Tenemos que ver ahora, a partir de esa área del microsello, cuál va a ser el ancho y cuál va a ser el alto. Para eso usamos esa fórmula que ustedes ven allí, donde el alto del sello va a ser igual al área del microsello que determinamos anteriormente por 1,5 raíz cuadrada. Y eso nos va a dar 1,423. Quiere decir que nuestro microsello, como es octogonal, o sea que el ancho va a ser igual que el alto, va a ser de 1,4 por 1,4. ¿Qué pasa en el caso de envases con superficies mayores o iguales a 300 centímetros cuadrados? Cuando solamente declaren un sello, este va a representar como mínimo el 5% del área de la cara principal, según la siguiente fórmula. El área del sello va a ser igual al área de la cara principal del envase por 0,05. Entonces, si la cara principal es de 300 centímetros cuadrados, multiplico 300 por 0,05 y nos da 15. Eso va a ser el área del sello, ¿no? Entonces ahora, lo mismo que hicimos con el microsello, ahora vamos a determinar cuál va a ser el alto de ese sello. Entonces, el área del sello octogonal que determinamos anteriormente por 1,5 raíz cuadrada y nos va a dar 4,7. Entonces, ese sello octogonal va a tener 4,7 centímetros por 4,7 centímetros. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un sello octogonal tengo que declarar un sello rectangular? Porque en el microsello era fácil porque solamente tengo un formato. Ahora en el sello tengo dos. El octogonal, donde el ancho y el alto es el mismo, pero el rectangular son diferentes. Entonces, bueno, para el alto del sello voy a determinar el área del sello rectangular dividido 4 raíz cuadrada, y para el ancho del sello va a ser el alto por 4. Entonces, en este caso, un sello rectangular de 15 centímetros cuadrados va a tener 1,9 de alto por 7,7 de ancho.
En el caso de envases con superficies mayores o iguales a 300, pero que a diferencia del anterior voy a declarar 2 o más sellos, bueno, se va a utilizar un único tamaño, que para el caso del sello octogonal es 3,9 por 3,9, y para el caso del sello rectangular es 6,4 por 1,6. Como que acá está fácil, digamos. Para superficies mayores a 10 centímetros cuadrados y menores a 20, se va a utilizar las dimensiones que se establecen en las tablas 1 y 2 que vimos al comienzo. Entonces tenemos dos opciones, entre 10 y 15, para el caso del sello octogonal va a ser de 1,1 por 1,1, entre 15 y 20 de 1,3 por 1,3. Y para el sello rectangular, entre 10 y 15 va a ser 2,2 por 0,55, y entre 15 y 20 va a ser de 2,3 por 0,58. Para superficies mayores o iguales a 20 centímetros cuadrados y menores o iguales a 300 centímetros cuadrados, acá vamos a tener que determinar cuál es el área disponible para el sello. Es decir, no solamente vamos a tener que determinar el área de la cara principal, sino además cuál va a ser el área disponible para sello, que es un porcentaje de esa área de la cara principal, que es el 65%. Entonces, nosotros teníamos el valor del área de la cara principal, lo vamos a multiplicar por 0,65, y esa va a ser el área de la cara principal disponible para sello. Es como que en esta dimensión necesitamos calcular un dato más. Entonces, si el envase tiene 150 centímetros cuadrados, multiplico 150 por 0,65, nos va a dar 97,5, y con ese dato voy a ingresar en la tabla, que en este caso va a corresponder a la línea 10, entre 80 y 100 centímetros cuadrados. Para el sello octogonal nos va a dar que el sello va a tener 2,8 por 2,8. Y en el caso del rectángulo, 4,5 por 1,3. Esto es una imagen del manual, me parece que está muy bueno porque resume, digamos, todo lo que estuvimos viendo, se los recomiendo, el link ya lo tienen, que pasaron mis compañeros. Y ahora, ya que tenemos la dimensión del sello, tenemos que ver dónde los voy a ubicar. Estos sellos siempre tienen que estar dispuestos uno junto al otro, unidos por sus caras laterales, ahí tienen un ejemplo. Y si tengo que declarar una leyenda precautoria, se debe ubicar inmediatamente por debajo, separado por una distancia igual al ancho del borde blanco del sello octogonal, que, bueno, en la gráfica se establece como la dimensión A. Deben colocarse en el margen superior derecho de la cara principal del producto. Cuando son cilíndricos, siempre va a ser en el centro. Y en el siguiente orden, de izquierda a derecha, teniendo en cuenta cuál sello tenemos que declarar, ¿no? Entonces, exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio y exceso en calorías. En ese orden, en función de aquellos sellos que apliquen o que perfile el producto. Bueno, y después tenemos distintas formas de colocarlo, porque por ahí la forma horizontal no es viable, porque puede tener un diseño y una gráfica específica que no nos permita. Entonces tenemos dos opciones alternativas, y esto es en el caso de tener 3 sellos, en el caso de tener 4, en el caso de tener los 5 sellos, y también tenemos modelos en el caso de tener combinación de los dos tipos de sellos, de advertencia y la leyenda. Entonces, cuando tenemos 1 y 1, cuando tenemos 1 y 2, tienen todas las alternativas posibles. Está todo esto en el manual también. Ese sería cuando tenemos los 7, ¿no? Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con la normativa gráfica. No sé, Gaby, si querés habilitar las consultas. Perfecto, Eva, muchas gracias. Acá ya tenemos algunas consultas que surgen del chat. Antonio consulta, ¿qué pasa si nos denegan la prórroga? Si quieren.
Antonio, en relación a tu pregunta, si se deniega la prórroga, tienen que cumplir con el etiquetado directamente sin tener sin tener el plazo de extensión. Si la empresa es una gran empresa, va a tener que cumplir a partir del 20 de febrero y va a tener que cumplir con el etiquetado directamente. No sé si hay algo más. Básicamente, la solicitud de prórroga te permite requerir o solicitar, básicamente, valga la redundancia, una extensión de un plazo. Si te la deniegan, no tenés esa extensión de plazo y tenés que cumplir directamente con las fechas de acuerdo al cronograma. Bien. Para el caso de las aceitunas en salmuera, consulta Noelia, ¿es correcto tener que colocar exceso de grasas totales y saturadas cuando son propias de las aceitunas? No, cuando es propio no, solo el tema de la sal ahí. Pero cuando es propio no, esto apunta cuando es agregado, cuando algo es propio del alimento, no. ¿Quedó claro? Bien. Antonio acá consulta qué hacer si el producto es un aderezo hipocalórico y tiene sodio excedido y queremos reducirlo. ¿Qué hacemos? ¿Se declara en ADMAT? Espera que está un poco confusa la pregunta redactada. Cuando volvemos a leerlo, entonces, ¿qué hacer si el producto es un aderezo hipocalórico y tiene sodio excedido y queremos reducir ese exceso de sodio, ¿no? ¿Qué hacemos con el sodio o con el RNPA de ASAL? Bien. Permiso, Fran. Si se modifica la denominación de venta, si se pretende hacer un cambio en el alimento que modifique la denominación de venta, va a ser un nuevo registro de RNPA y después se va a tener que tramitar primero la declaración jurada en la página de sellos, que depende de ADMAT, porque es un nuevo producto y ya está vigente la ley a partir de los trámites iniciados con fecha 14 de noviembre. Entonces, si es un nuevo producto, ese producto se reformula, va a tener un nuevo registro y va a tener que hacer el trámite. Habrá que ver si es un nuevo registro o una actualización. Eso es un detalle más específico. Perfecto. Noelia Villalba pregunta si está permitido agregar etiquetas autoadhesivas de los sellos en envases preimpresos. Sí, las empresas que tengan las prórrogas autorizadas hasta la fecha de corte de la segunda de noviembre del año que viene, en el caso de ser grandes empresas o hasta febrero, pequeñas empresas y grandes empresas hasta febrero, podrían agregar sobre sticker sin necesidad de autorización frente a la SAL o a la autoridad sanitaria de la provincia respectiva, siempre que tengan la autorización. Si no, van a tener que cumplir directamente con el etiquetado. Finalizado la fecha de noviembre del año que viene, todas las empresas ya van a tener que incorporado los sellos y los octógonos y las leyendas precautorias. Hasta que finalice ese plazo, si las empresas tienen la prórroga, pueden agregar sobre rótulos sin autorización de la autoridad sanitaria jurisdiccional. Bien, seguimos. Perdón, agrego algo, tienen que sí. ser etiquetas no removibles, un método que garantice que sean no removibles y por supuesto esas etiquetas tienen que cumplir con todos los requisitos de la normativa gráfica que detalló Evangelina. Digo, que el hecho de que sea un sobrerótulo, una etiqueta complementaria, es a los fines de no agregarlos sobre el etiquetado que tienen. Sin embargo, deben cumplir con todas las condiciones de tamaño, tipografía, ubicación y además garantizar que no sean removibles. Perfecto. Seguimos entonces. Pablo Mateos dice que todos Perdóname, Sí. ¿le puedo aclarar a Noelia Sí, Villalba cómo no.
Yalva, que dice que la calculadora le dice que tiene que aplicar los 3 sellos con respecto a la aceituna. Ahí lo que tenés que hacer es, las grasas que te da de la aceituna propia, vos declarás como que no contiene esas grasas, para que no te tire los 3 sellos, porque la calculadora no tiene la referencia de cuándo lleva grasa añadida o cuándo no. Al ser propias de la aceituna, ella no la declara. Era eso nomás. Bien, acá Pablo lo que consulta es que todos sus alimentos tienen sellos, pero surge la duda qué pasa si el proveedor en la marcha modifica la formulación de las materias primas para que no tengan sellos. ¿Todos tenemos el mismo tiempo para aplicar la ley? Todo proveedor, si hace algún cambio en su modificación en la modificación del alimento, debería informarlo, ¿no? Primero que va a estar en el rotulado o puede estar en su ficha técnica. Si el alimento el del proveedor es alimento de uso industrial exclusivo, no está obligado a cumplirlo. No obstante, por principio general, cualquier modificación de un alimento que se utilice en el proceso de elaboración tiene que ser informado de alguna manera al que lo va a utilizar. Digo, generalmente eso se hace a través de la ficha técnica o en el alimento de uso industrial exclusivo no están obligados técnicamente a tener información nutricional porque no son alimentos listos para consumir, pero pueden tenerlo voluntariamente. Esto que hoy decía Francisco, para hacer el cálculo, por ejemplo, de los azúcares, si hay una modificación o del sodio, en la elaboración de los alimentos se tiene que conocer cómo es la composición. Francisco, ¿ustedes tienen algo más que agregar sobre este punto? No. Siempre tienen que tener en cuenta que no superen los puntos críticos del agregado D, porque es muy clara. Dice que no se considera agregado de grasa láctea, de origen láctea, cuando no supere el 5% y para estandarizar la leche. Por eso, nada. Seguimos entonces con las consultas del chat. La Municipalidad de Las Rosas consulta que en el caso de salames, que no tienen envase, pero sí un rótulo, ¿deben también presentar los sellos correspondientes? Sí. Agregar algo, los alimentos con venta al peso cumplen con la condición, si cumplen con todas las demás condiciones de alimento envasado en ausencia del cliente, listo para consumir, que se va a comercializar en la Argentina y que tiene un nutriente crítico y o contiene calorías, azúcar, edulcorantes o aditivos, cafeína, aplican. Es decir, el hecho de que el alimento se venda al peso, como suele pasar en los salamines o en un queso, es una modificación de su contenido neto, ¿no? Los alimentos, algunos, en realidad hay alimentos que tienen un contenido, un gramaje específico y otros que tienen un gramaje variante y que afecta al precio final del consumidor. Pero eso no tiene variante ni afecta que el hecho que no aplique, porque ese salamín sigue siendo un alimento. A ver, el envasado, más allá que sea un envasado natural, sigue siendo que está terminado, listo para consumir, tiene un etiquetado, en ausencia del cliente, que se va a comercializar en Argentina y si tiene alguna condición de un nutriente crítico agregado que lo supera los valores permitidos, cumple con la condición. ¿Me explico? Perfecto. Steffi Marelli también consulta cómo es la operativa para cargar los sellos. Primero sería en Cifega y luego en ASAL. En realidad no es para cargar los sellos. En realidad, ¿Querés que lo hable yo? dale, Francisco, por favor. Primero inicias el trámite acá en ASAL y con ese número de trámite después generás la declaración jurada y después la adjuntás en la solapa adjunto del sistema SAL. Hay una opción que es específica para adjuntar los sellos. Si es nuevo. Si no, con el RLPA, Claro. puedes hacer la declaración jurada antes. Si no, lo puedes hacer antes. Acá también consultan para calcular el área disponible. ¿Se puede descontar del área de sellado y el área que tiene pico dosificador?
Sí, exactamente. El área de sellado no se contempla ni tampoco las tapas. Acá Cristina Rodríguez también consulta dónde podemos encontrar los responsables de la línea de tiempo del trabajo de la elaboración de las normas. Perdón, Gabri, ¿podríamos pedir que reformulen esa pregunta? Porque no me queda, no la Cristina, por comprendo. favor, si podés reformular la pregunta, por favor colocala en el chat y la volvemos a leer. Perfecto, Emilia. Continuamos. En el caso del dulce de leche, que las grasas saturadas no provienen del agregado de grasas extras a la de la leche, ¿se tiene que colocar el octógono de exceso? ¿Quieren que la lea de nuevo? Perdón, repetímela, estoy buscándola en el chat, pero no la encuentro. Bien, en el caso del dulce de leche, que las grasas saturadas no provienen de agregado de grasas extras a la leche, ¿se tiene que colocar el octógono de exceso? Mira, en el manual te explica que no se va a considerar agregado de grasas cuando en el proceso de normalización se agrega hasta un 5%. Si vos te pasás del 5%, se tiene que declarar. O sea que si te pasás de esa estandarización, únicamente para estandarizar, si te pasás ese 5%, capaz vas a tener exceso de grasa saturada. Y después, si te fijas, dice cuando sea la proporción igual o mayor al 1% del alimento terminado, también se debe, cuando tenga algún tipo de aditivo. Siempre habla de producto terminado. Si te pasás de los puntos críticos, lo tenés que declarar. Bien, Pablo también consulta si se deben presentar las declaraciones juradas de los productos alcanzados y después solicitar prórroga para adecuar los rótulos o hacer los nuevos clichés. No, hay que separar, son dos cosas distintas. La solicitud de prórroga es diferente de la declaración jurada. Técnicamente, lo primero que se suele pedir es la prórroga, porque para productos que ya existen en el mercado, con RNPA aprobados, y vos lo que buscás ahí es ganar tiempo, que te autoricen una extensión del tiempo para productos ya existentes. Mientras que para productos nuevos, que en la fecha de Santa Fe, la fecha de corte es el 14 de noviembre, cuando se soliciten nuevos trámites de inscripción de RNPA, a partir del 14 de noviembre, ya para cada trámite se va a tener que presentar primero la declaración jurada y después se hace el trámite en ASAL. ¿Qué pasa? Cuando haces el trámite de la declaración jurada, te pide que detalles el número del producto. Si el producto, si es un producto nuevo, vos lo que podés hacer es poner el número de trámite que tenés en ASAL, que lo podés generar como borrador y ponerlo en el trámite y hacer la declaración jurada, y esa declaración jurada se descarga en PDF y la adjuntás después en el trámite de ASAL. Si fuera un producto ya existente que vos le haces alguna modificación para actualizarlo, también te va a pasar que si es un producto ya existente, vas a tener el número de registro del RNPA, lo vas a cargar porque le haces alguna actualización y ya que haces la actualización querés presentar para cumplir con esto y ganar tiempo a futuro, vas a hacer el trámite primero también en la declaración jurada. La diferencia es que ahí vas a poner el número de RNPA y con la declaración jurada nuevamente en PDF la vas a cargar en el trámite de actualización. Entonces hay que distinguir, por un lado, la solicitud de prórroga, que la solicitud de prórroga solamente en el plazo actual lo pueden hacer, ya tienen el derecho a hacerlo las pequeñas empresas, medianas y microempresas, cooperativas y productores de agricultura familiar. Las grandes empresas ya se les venció el plazo para hacerlo. La solicitud de prórroga la pueden hacer esas pequeñas empresas y hasta el 20 de enero tienen derecho a pedirla. Y las prórrogas son analizadas por INAL y pueden ser aprobadas, denegadas o denegadas formalmente. Una prórroga denegada general o denegada formalmente, la empresa tiene el derecho a volver a solicitarla con mejores fundamentos, claro está,
siempre y cuando hasta el 20 de enero del 2023. Esa es la fecha de corte para solicitar las prórrogas. Pero repito, por un lado es la prórroga. La solicitud de prórroga es un derecho, la empresa puede pedirlo o no, ¿sí? Por otro lado es el trámite de declaración jurada, que tiene otra lógica, que no se aprueba, porque como bien dice la palabra declaración jurada, es una manifestación unilateral de la empresa titular de ese producto, de la solicitud de ese producto, que va a indicar cómo es ese producto. Es más, dentro de una declaración jurada de un producto vamos a poder tener diferentes versiones, porque puede pasar que ese producto vaya cambiando. Entonces, a medida que haya alguna actualización, por ejemplo, de un RNPA que tenga una declaración jurada, después se va a tener que ir actualizando. Lo que es importante distinguir que son dos institutos separados. La solicitud de prórroga tiene un objetivo, extender el plazo de aplicación, y solamente aplica para pequeñas y medianas empresas hasta el 20 de enero. Si te la denegaron, puedes volver a solicitarla. Claro está que te recomiendo que mejores los fundamentos y las pruebas que presentás, o si es por algún rechazo formal es porque le falta alguna inconsistencia en cómo se presentó, en el link que ajustaste y demás, pero es hasta el 20 de enero. Y por otro lado es el trámite de declaración jurada, que aplica a otra condición. ¿Me explico? La idea es no poner casi nada o nada. Bien. Estefanía consulta a qué se refiere con el 5% de grasa en la estandarización de la leche. ¿Este porcentaje es el correspondiente al producto final? Sí, fue que es más o menos igual a la del dulce de leche. Siempre se habla de producto final. Y para estandarizar la leche, ajustarle el nivel de grasa. Acá Francisco pide en tu mail, Alejandro, porque necesita aclarar una duda en el caso de las aceitunas. Así que si lo podés escribir en el chat, así ellos después se Sí, comunican que lo con vos. manda a consulta y después nos derivan a nosotros a legislación. Ah, Ahora se perfecto. lo escribo. Voy bien, directamente manden la consulta al mail de consultas a Sal y Sí. luego de ahí lo derivan y Francisco les va a responder. No me acuerdo el mail de consultas a Sal ahora, pero es consultas@sal.gov.ar. Es ese. Y si no Bien. está en la página, que se fijen en la página que está ahí. ¿Ese no es el mail de Simbra que no está funcionando por casualidad? Me También parece que tenemos que averiguar algún Gmail. hay unos teléfonos de WhatsApp que también están funcionando ahora y estamos dando respuestas a través de eso. Bien. Acá hay otra consulta de Carlos Montalvo, si el tamaño de la etiqueta es bastante menor que la superficie de la cara frontal del envase, y al calcular el tamaño del sello, este abarcaría demasiada superficie de la etiqueta. ¿Se puede colocar este sello a modo de sticker en la cara del envase, pero fuera y arriba de la etiqueta? A ver si se puede reformular un poco, porque no Claro. se termina de entender. O sea, el área de la cara principal hay que determinarla de acuerdo a las fórmulas que establece la legislación. Si se está utilizando un rótulo que no se corresponde al área de la cara principal, habrá que ampliar ese rótulo para poder cumplir con la normativa. Son muchos los casos, por lo menos no lo hemos visto, pero generalmente corresponden el rótulo con las áreas principales. No sé de qué producto estamos hablando. Claro, más que nada plantea cuando no hay suficiente espacio para colocar los sellos. Creo que bueno, se refiere habrá a que eso. ampliar el área de ese rótulo que se corresponda con el área de la cara principal que admite ese envase. Y el tema del sticker, bueno, siempre y cuando esté sujeto a la autorización para el uso de este sticker. La última parte refiere a modo de sticker en la cara del envase, pero fuera y arriba de la etiqueta. Y ella creo que se está saliendo de la legislación. Claro, tal cual. Sí, igual en realidad hay que tener en cuenta que etiquetado no es lo mismo que etiqueta. El etiquetado es toda la información que consta en el envase por litografiado, impreso, graficado, con gráfica, etcétera. No necesariamente el concepto de etiquetado va más, incluye la etiqueta, pero es más. Entonces ahí hay una pregunta de
si podría tener una etiqueta, digo, me imagino una botella que pueda tener una etiqueta hoy pequeña, de nada más de 2 centímetros de altura. ¿Qué pasa si el octógono te toca de más alto? Si podría estar, ahí lo dejo desde el plano legal, desde la definición de Código Alimentario Argentino, etiquetado incluye más que la etiqueta, es toda la información. Por ejemplo, cuando uno tiene un envase, la información que está en el envase en general, por ejemplo, como se pone el número de lote o la información de fecha de vencimiento que va en Injet a veces, está en el envase, pero no está en la etiqueta, pero se considera etiquetado. Ahí dejó la observación legal, que no es frecuente encontrarnos con alimentos que tengan mucha información por fuera de la etiqueta, porque hay una cuestión de la presentación del alimento, del arte, de la gráfica y de un marketing, ¿no? Pero sí entiendo que en ciertos casos, repito, la fecha de vencimiento, nosotros en un envase, por ejemplo, en un envase de plástico, como es un pouch, un aderezo que es frecuente, ahí el envase es todo no tiene etiqueta, el envase mismo es el todo, el que contiene, el que tiene el arte gráfica, la información obligatoria, y hay información inclusive que no tiene que estar en la cara principal y que está indicado, por ejemplo, ver parte de abajo, ver tapa. Entonces, creo que ahí es un caso para evaluar en el concepto de, ¿tiene que cumplir la etiqueta el tamaño mínimo y obligatorio de ese octógono? Porque el etiquetado es más que la etiqueta, pero lo dejo como una pregunta porque no es frecuente. Les propongo por ahí que podrían hacer esa consulta quizás a sellos de ANMAT, que es el organismo de referencia. Nosotros como Autoridad Sanitaria de la provincia estamos dando herramientas y referencias, pero esa pregunta es muy específica y recomendaría que la pregunten a sellos ANMAT. Desde el plano legal, repito, el concepto de etiquetado o de rotulación es más que etiqueta, no es lo mismo etiqueta que etiquetado. ¿Me explico? Perfecto, Emilia. Acá Vanessa también consulta sobre las leches de consumo infantil, como por ejemplo Sancor Bebé 1, que es para bebés recién nacidos, si se tiene que colocar también el octógono. Esa está dentro de los alimentos exceptuados. Las leches para Maternizada. lactantes y preparados complementarios hasta 36 meses. Acá Melissa consulta también si antes de generar la declaración jurada de un producto en ADMAT, entonces hay que generar un trámite nasal, o se generan las declaraciones juradas y después en trámite de actualización del producto se adjunta nasal. Primero se inicia el trámite nasal y después se va a realizar la declaración jurada antinal. Ese es el orden. Con el número de trámite lo van a realizar, van a hacer la calculadora de sello, van a hacer todo lo que hay que hacer en INAL y después lo adjuntan de nuevo en el trámite, en el sistema nuestro. En la solapa donde corresponde esa declaración jurada. Francisco, ¿puedo agregar Sí. algo? Me parece Sí. importante distinguir si es nuevo producto o un producto ya existente. Producto nuevo puede hacer, como dice Francisco, el trámite nasal y después la declaración jurada. Francisco, en el sistema nasal, el número del trámite, ¿te lo dan cuando ya se envió o cuando ya lo guardaste internamente inclusive? Porque podrían no enviar el trámite, hay que ver cómo es en el sistema. Cuando lo guardás, te da el número de trámite. Bueno, porque entiendo que para los RN va a ser más, puede ser práctico. A ver, Sí. nuevas solicitudes de RNPA, como no tienen, es una nueva solicitud de RNPA, no hay RNPA porque vos lo que estás solicitando es ese registro. En la declaración jurada vos tenés que declarar que es un nuevo producto. Como también es un nuevo producto, no tenés nuevo número. Entonces, lo más práctico sería que hagan el trámite en el sistema nasal, lo guarden como borrador. Cuando el trámite le genera el número, ahí van a hacer la declaración jurada y después lo cargan en el sistema para no tener que enviar el trámite nasal y tener que estar aguardando y después hacer el trámite de declaración jurada. ¿Me explico la diferencia, Francisco? Sí, se evita una ida y vuelta. Claro, digo, para las empresas, para la vía administrativa, cuando sean solicitudes de RNPA, está la opción de generar en el sistema nasal el borrador de la inscripción de la RNPA. Con ese borrador vos ya vas a tener un número, vas a la página de sello ADMAT, generás la declaración jurada y en donde dice trámite pones el número de esa solicitud. No va a ser el número de la RNPA, vas a poner el número de solicitud, pero que te va a dar trazabilidad. Con eso vas a poder generar la declaración jurada en PDF, la descargas y te vas de nuevo al sistema nasal, donde tenías guardado ese borrador,
lo cargas y lo podés enviar. Podrías enviar ese trámite después de hacer la declaración jurada, pero te va a llevar mucho más tiempo porque el área de legislación tiene que aguardar y llegar al análisis y te va a decir, falta adjuntar la declaración jurada. Me parece más práctico recomendarle a las empresas que guarden ese trámite nasal, hagan la declaración jurada con el número de solicitud en borrador, que después va a ser el que van a cargar en el adjunto. Esos son para nuevas solicitudes de RNPA. Otro caso es, para productos que ya existen aprobados en ASAL, que vos tenés el RNPA y querés actualizarlo porque hubo una nueva formulación, una actualización o el motivo que sea, directamente vas primero a la página de ANMAT, haces la declaración jurada, ya tenés el número de RNPA, ahí indicás el número del RNPA, descargas la declaración jurada y después el segundo paso en ASAL va a ser generar el trámite de actualización de ese RNPA y adjuntar la declaración jurada con ese RNPA. Hay que distinguir si es solicitud de nuevo RNPA o solicitud de actualización de RNPA. Pero sí o sí, en cualquiera de los dos casos se necesita primero la declaración jurada. ¿Me explico? Perfecto, Emilia. Sí. Seguimos. Acá Cristina Rodríguez reformula la pregunta, ¿dónde podemos investigar quiénes fueron los actores responsables en todo el recorrido de las normas hasta hoy? Actores responsables, Bien. calculo que se refiere a quienes ¿Quiénes lo la hicieron? Cristina, hicieron. claro, Cristina, cuando en este caso hoy mencionaba al inicio de la presentación un reconto de las 4 etapas más importantes y las diferentes normas involucradas. Tenemos una ley nacional establecida por el Congreso de la Nación, por lo tanto ahí tenés diputados y senadores con diferentes cámaras y podrías estudiar los antecedentes parlamentarios, pero claro está que hay una construcción y un consenso para llegar a aprobar una ley. No es un acuerdo y un trámite administrativo, no, hubo un trabajo y un debate es más, este proyecto de ley que se aprobó es la compilación de más de 70 proyectos que se habían presentado en los últimos 4 años. Lo que sucede es que es poco frecuente que el mundo de la alimentación trabaje o estudie los antecedentes o los proyectos en el Poder Legislativo. Es más, generalmente les diría que hasta los abogados no conocemos todos los proyectos que se presentan, es un área específica, conocemos las tendencias, los temas, aparte hay comunicación en los medios de comunicación masivos, pero a veces hay muchos proyectos que se presentan, algunos que avanzan, otros que retroceden, entonces hay que estar atentos. Por lo tanto, como actores involucrados, primero tenés el Congreso de la Nación, representado por diputados y senadores con cada una de sus funciones que representan en parte a las provincias. Después intervino el Poder Ejecutivo cuando promulgó, es decir, el presidente de la Nación. Después se intervino nuevamente el presidente de la Nación a establecer el decreto reglamentario, por lo tanto hay una voluntad jurídica, política y social que manifiesta, y el ANMAT. El ANMAT estableció las disposiciones específicas en marzo y en agosto de este año. Sí quiero destacar que esta regulación en conjunto, tanto la ley como el decreto reglamentario y las disposiciones de ANMAT, fueron principalmente abordadas por actores de carácter nacional. Digo, el Poder Legislativo de la Nación, más allá que tiene representación en las provincias, pero tuvo un enfoque principalmente de nación, el Poder Ejecutivo Nacional y el ANMAT. Las autoridades sanitarias provinciales, como ASAL, ICAP, los representantes de Salta, Jujuy y las autoridades provinciales, repito, en este proyecto han tenido una intervención mucho menor, casi diría nula. Hubo un proyecto en la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos, de abordar este tema. Ese proyecto no fue el que tuvo más fuerza y que se aprobó, y terminó tomando fuerza y se desarrolló ese proyecto de alcance nacional, principalmente en donde intervienen, repito, el ANMAT y dentro del ANMAT el INAL. Lo destaco porque en muchas consultas o preguntas que nos suelen hacer dentro de ASAL, la autoridad sanitaria se encuentra en las mismas condiciones que las empresas o los particulares y nosotros mismos tenemos que hacer consulta al mail de sellos. Esta normativa y todo el tema principalmente de etiquetado, inclusive las cuestiones de educación que tienen implicancias, están bastante centradas en el Ministerio de Educación de la Nación y las provincias están aguardando recibir referencias, ¿sí? No hubo, como en otros temas en alimentos, es frecuente que
todas las provincias construyan, trabajen, hagan un proyecto, otro contraproyecto y hagan un criterio uniforme. En este caso está la particularidad de ser el proyecto que se terminó aprobando y lo que es la ley y las disposiciones, e inclusive la intervención. Hay consultas que no tenemos la respuesta y por eso les recomendamos que manden directamente un correo al ANMAT a través del correo de sellos@anmat.gov.ar. Cristina, ¿me podrías confirmar si respondí a tu consulta? Positivo. Se entrecorta, no se está escuchando. Hola, ¿me escuchan ahora correctamente? Ahora sí, mejor. Perdón, muchas gracias por todo, excelente el encuentro. No me refería a la pirámide de Maslow, me refería a poder entrevistar a los responsables como cuando partimos en 1951, que hasta en los decretos están los nombres y apellidos. Si nosotros necesitamos entrevistar a los responsables al génesis de esta gestión, justamente para hacer la revisión. Quería saber si en algún lugar podían facilitarme, si no seguiremos buscando. Muchas gracias, fue muy clara la explicación. Muchísimas gracias. Y disculpen la voz que estoy festejando de ayer y así hicimos. Gracias. Bien, sí, con este reconto que acabo de hacer del Poder Legislativo, el Ejecutivo y demás, cada uno tiene sus fuentes para verificar los antecedentes. Por ejemplo, el Poder Legislativo se pueden verificar los antecedentes parlamentarios. En el Poder Ejecutivo, claro está, también hay que buscar algunas fuentes más específicas y en el ANMAT deberían verificarlos. Hay mail de consultas. Principalmente el componente más fuerte son los antecedentes parlamentarios de la ley. Así que seguramente, digamos, con un trabajo también de investigación y de búsqueda de fuentes, desde el plano legal se conocen a los referentes. Le recomiendo, bueno, que lo pueda hacer. Perfecto. Acá Noelia Villalba también consulta cuando tenés un producto que se envasa en distintas capacidades, si se puede utilizar la misma etiqueta utilizando siempre los octógonos de la etiqueta de mayor tamaño o hay que hacer etiquetas para cada tamaño de envase. Gaby, ¿me repetís, por favor? Sí. Cuando tenés un producto que se envasa en distintos tamaños, sería de envase, si se puede utilizar la misma etiqueta para los octógonos, sobre todo utilizando la etiqueta más grande, o hay que hacer etiquetas para cada tamaño de envase. Sí, habría que hacer una etiqueta para cada área de la cara principal. Quizás a lo mejor la alternativa más viable es tomarla de mayor tamaño, porque siempre, mientras cumplamos el mínimo, no importa si es más grande. No sé si respondí la pregunta. Eva, Bien. me gustaría agregar, estoy de acuerdo con lo que indicás, por una interpretación lógica, que si cumples el mínimo obligatorio no debería haber algún efecto negativo de no cumplirlo. Sin embargo, entiendo que de la literalidad no surge, es por una lógica. Quizás podríamos recomendarle que al establecimiento que mande un mail a sellos@anmat. Digo, para nada más, porque está claro que lo que sí o sí, que el que cumple lo más, pero cumple lo menos, no debería haber una observación. Pero legalmente entiendo que como es una ley específica y que interviene principalmente INAL, desde la perspectiva de la normativa, respondería que sí, pero quizás sugeriría que manden un mail a sellos, nada más. Ahí les pegué el link en el chat, está el mail de sellos@anmat por cualquier tipo de consultas que particular que quieran aclarar. Perfecto, Francisco. Georgina también consulta sobre la estandarización de la leche cuando no supera el 5% de grasa para la elaboración de dulce de leche. Sin embargo, la cantidad de grasas totales supera el 5%, es decir, es del 6%. No da exceso de grasas, pero sí da exceso de grasas saturadas, pero las mismas no provienen de grasas agregadas. No me queda claro cuál es la interpretación. Pero esas grasas saturadas se generaron en el proceso, o sea, si se pasa de los puntos de críticos se tiene que
que declarar. Igualmente, si no queda conforme con la explicación, puede hacer la consulta en el link que yo les dejé, que son directamente con INAL. Esas grasas Bien. saturadas para normalizar leche hasta un 5%, siempre que sea para normalizar la leche. Después hay que ver si se pasa de los puntos de corte para declarar el exceso de grasas saturadas o grasas totales. Bien, Francisco. Acá Laura Piusi también pregunta que le queda una duda respecto a las aceitunas en sal. Tenía entendido que cuando tienen un nutriente crítico agregado, como es la sal, hay que analizar todos los nutrientes independientes de si las grasas son o no propias. Si supera la tolerancia, ¿aplica para grasas? No, o sea, acá siempre habla, las aceitunas en salmuera están como aceitunas, o sea, viene del ingrediente de aceituna. Es el criterio que hay que tomar. Y siempre esta ley dice que cuando los alimentos sean presentados como tales, no aplica. Pero cuando se agreguen a otros, sí. Por eso hay que tener en cuenta ese criterio. Ahora, si yo agrego pedacitos de aceituna a un queso, ya es otra cosa. Pero en salmuera solo es aceituna y sales, no, y la salmuera no es otra cosa. No deja de ser aceituna como tal. Igual, te repito, si quieren sacarse algún tipo de dudas más específicas, nosotros constantemente, como dijo Emilia, estamos sacándonos porque generan a veces algunas dudas, con cositas muy finas, y estamos consultando a ese mail que les dejé ahí, contactos ANMAT. Bien, Laura vuelve al caso del dulce de leche. Si bien son propias las grasas, al agregar azúcar se deben evaluar si supera la tolerancia de grasa, sodio, etcétera, y determinar si supera la tolerancia. Por favor, aclarar si no es así. Sí, es así, es así. Acá Romina consulta cuánto puede demorar desde que se solicita la prórroga hasta que INAL apruebe la misma. Eso Está variando. Digamos, no no lo hay un... manejamos nosotros. Sí, en realidad igual agrego, Francisco, la disposición que regula el sistema de sellos no establece un plazo específico para que ANMAT se expida. Seguramente hay un decreto que se aplica por indirectamente, que lo debe decir. Generalmente de experiencias de empresas y demás, ¿no? Y de datos que tengo de referencia, no están más que llevando un insumen un par de días, de 3 a 5 días, realmente la están observando. Tengamos en cuenta que son plazos con días hábiles administrativos. Por ejemplo, los fines de semana no se cuenta, los feriados, el 24 y el 31 de diciembre a nivel nacional son feriados administrativos, es feriado administrativo, por lo tanto, asueto, por lo tanto no se va a trabajar. Así que, por ejemplo, una empresa que hoy cargue y envíe una declaración, una solicitud de prórroga, siendo lunes, podría tener la observación en 3 o 4 días administrativos. También hay que tener en cuenta que en diciembre y en enero suele haber licencias, tanto del personal de las empresas como de los organismos públicos, por lo tanto, podría haber un aumento del tiempo que lleve. No está estandarizado, la norma no te dice que ANMAT tiene 10 días para observarla expresamente. Podríamos encontrar algún artículo que se aplique de algún decreto de nación, pero sucede que en general la están observando en un plazo relativamente rápido, de 3 a 5 días. Solo quiero agregar, repito, que estamos en un mes finalizando diciembre, que va a haber 2 días no laborables en diciembre, el 1 de enero tampoco es laborable, y que puede pasar que además de estos días no laborables, más el personal que puede entrar de tener vacaciones en los organismos o en las empresas que puede generar mayor reducción de los recursos humanos, también hay que tener en cuenta que pareciera suceder que hay un aumento de las solicitudes de prórroga sabiendo que se vence el 20 de enero. Aquellas empresas que no hayan solicitado todavía o que tengan algún rechazo, lo recomendado, el plano legal, si lo quieren hacer, es tratar de hacerlo lo antes posible para no estar esperando hasta el 15 o el 18 de enero, que va a ser la fecha corte. El 20 de enero es la fecha corte, pero todos sabemos que los sistemas electrónicos, cuando tienen muchas solicitudes, suelen tener fallas o internet no funciona bien, así que
en general, hasta hace unos días tenemos la referencia de que la están respondiendo relativamente rápido, de 3 a 5 días. ¿Sí? Silvia Albil comenta que el problema que detectan a nivel local es que la etiqueta es re chica comparada con el envase. Nosotros todos los que ya hicimos a nivel local le decimos que deberán adecuar la etiqueta. Acá hay otra consulta de Laura Piusi. ¿Las declaraciones juradas sí o sí se tienen que cargar con rótulo definitivo o se puede cargar con proyecto de rótulo? Eso lo podría consultar en el mail que yo le mandé. Generalmente el INAL se maneja con rótulos definitivos, por lo menos yo que hago artículo 3, siempre me pide el rótulo definitivo, pero no sé qué le responderán en este caso, porque ese trámite lo hacen con ellos. Acá consulta que querían saber si tienen una página confiable de cuadros de información nutricional donde figuren el desplegado de azúcares totales y añadidos de alimentos. Nosotros solamente sabemos de una, pero algunos productos no tienen el desplegado. No, hay uno de nutrición que se usa, pero no me acuerdo ahora el link. Precisamente no me acuerdo el link cómo es, pero es info, es de nutrición, no me acuerdo sinceramente cuál es el link. Cualquier cosa que te escriban Pero al bueno, ese es mail uno y de los vos lo métodos. podés poner. El otro es que lo hagan por informaciones en los rótulos de cada uno de los ingredientes o materias primas. Perfecto. Acá Lucila Gribaudo dice que esta ley, ¿qué otros alcances tiene en cuanto a la educación alimentaria de la población? Solamente voy a mencionar, bueno, regula un artículo sobre hábitos saludables y el alcance establece que se tiene que educar y de dar un contenido mínimo y obligatorio en todos los niveles inicial, primario y secundario del sistema de educación. No obstante, no tenemos más precisiones ni más conocimiento porque claro está que la materia de educación es competencia del Ministerio de Educación. Digo, la ley en un artículo y el decreto reglamentario describe estas cuestiones de la educación, la promoción de hábitos saludables, el alcance de todos los niveles educativos y también las prohibiciones de oferta, comercialización, publicidad, promoción y patrocinio en esos establecimientos. El cómo se va a implementar los plazos y cuestiones específicas es competencia del Ministerio de Educación, así que les recomendamos que a los que quieran conocer más verifiquen eso en el ámbito del Ministerio de Educación. Bien, acá Janina también consulta qué pasa si después de enviar el producto a SAL para su aprobación, ya con la declaración jurada en ADMAT adjuntada, se objeta algún valor de la info nutricional. ¿Qué pasa con la declaración de ADMAT? El primer trámite que se va a tener que hacer es, repito, tener la declaración jurada para hacer un nuevo producto o actualizarlo en ASAL. Si llegase a haber alguna discrepancia entre la declaración jurada presentada y lo que se informa en ASAL en la aprobación del producto o en la actualización, las empresas van a tener que actualizar nuevamente actualizar esa declaración jurada en la página de ADMAT, ¿sí? Es decir, se va a tener que hacer la declaración jurada en ADMAT. Después se presenta esta declaración jurada en los trámites de ASAL, y si llega a haber discrepancia entre lo que se presentó en la declaración jurada en ADMAT y lo que termina autorizando ASAL, después las empresas van a tener que hacer una actualización de esa declaración jurada. Las declaraciones juradas van a tener como diferentes versiones. Esto lo estableció ADMAT, lo determina una disposición de ADMAT, las autoridades sanitarias no tuvimos participación y solamente tenemos que cumplir. Lo comento por una cuestión de que por ahí nos observan lo que significa desde el trabajo administrativo
nosotros lo comprendemos, sin embargo, tenemos que hacerlo así porque hay una disposición de ADMAT que lo prevé. Primero la declaración jurada, o tener la declaración jurada como un componente para actualizar o para registrar una RNPA. Después interviene la autoridad sanitaria competente, en nuestro caso en Santa Fe, la SAL, y si hay una diferencia entre esas dos instancias, las empresas van a tener que actualizar esa declaración jurada. Nosotros tenemos que cumplirlo y no tuvimos participaciones en esta etapa de realizar ese procedimiento. Entendemos que para las empresas implica una actividad más administrativamente, solo lo mencionamos porque así lo dice la disposición de ADMAT. Tenemos otra reunión ahora, pero si querés te puedo decir lo que es la solapa declaración jurada, aparece en todos los trámites que haga. Tiene que estar ahí exclusiva para adjuntarla. Bien, Si seguimos. tenés una Entonces. última pregunta, porque tenemos una reunión ahora. Vamos terminando estas consultas. Ahí en el chat también les aclaramos todos los contactos para que ustedes puedan seguir consultando. Así que vamos a leer una última. ¿Qué hacemos con los RNPAs que ya están habilitados previamente? ¿Corresponde una actualización de ASAL primero o declaración jurada en CIFEA? Creo que eso ya lo contestamos anteriormente. Bien, podemos terminar acá y cualquier cosa, fíjense en el chat, están todos los contactos, siguen consultando. Y seguimos en contacto en este sentido. Muchas gracias a todos por participar. Gracias Emilia, gracias Evangelina y muchas gracias Francisco. Bueno, feliz año a todos. Muchas felicidades. Hasta luego.